Bueno, entonces iniciamos este tema, que es el teorema del valor medio. Es un tema que todavía pertenece a la unidad número 2. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Para el día viernes, yo les voy a estar, del tema de hoy, yo les voy a mandar una lista de ejercicios que deben entregar el día viernes, ¿ok? Esa es la primera actividad de este fin de ciclo. Y posteriormente, la semana próxima, específicamente para el día martes, estaré convocando aleatoriamente a algunos de los estudiantes de este curso para proceder a la explicación de estos ejercicios que les voy a enviar de tarea, ¿ok? Bueno, vamos entonces a iniciar teorema del valor medio. Bueno, recordando que el resultado de aprendizaje de la unidad es comprender la íntima conexión entre la integral indefinida y la integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo. Creo que eso ya quedó comprendido. Bien, el objetivo de esta clase es comprender la relación entre el valor promedio de una función con la integral definida mediante el uso del teorema del valor medio para integrales. Nosotros vamos a considerar los siguientes temas. Vamos a hablar del valor promedio de una función y vamos a hablar del teorema del valor medio, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con el valor promedio de una función. Cuando nosotros escuchamos la palabra promedio, ¿ok? Pues hacemos referencia a una suma y una división, ¿ok? Entonces, generalmente cuando a nosotros nos dicen, bueno, vamos a imaginar que hemos obtenido las siguientes calificaciones en la asignatura de cálculo integral. Vamos a imaginar que obtuvimos 15, 45, 25 y 35 y queremos calcular el promedio o también la media. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues para calcular el promedio lo que hacemos es sumar esas cuatro cantidades y dividimos para el número de cantidades que estamos sumando. Entonces, sumamos esos cuatro números y dividimos para 4. Bueno, ahí sacamos un resultado y ese valor es el que nosotros llamamos promedio, que ese es el promedio. Y algo particular o interesante es que en este caso estamos hablando del promedio y cuando hacemos referencia al promedio, estamos haciendo referencia a la suma de una cantidad finita de numeritos, ¿ok? O sea, estamos sumando aquí, por ejemplo, 4, podemos sumar 5, 10, 20, 1000, pero es algo corto, algo finito. En general, nosotros podemos considerar una suma finita. Vamos a imaginar que tenemos los términos a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub n. Y yo quiero calcular el promedio, entonces lo que hago es sumar y dividir entre n. ¿Ok? Entonces tengo n numeritos, o estoy sumando n cantidades. Y como tengo n cantidades, pues para sacar promedio nosotros dividimos entre n. Entonces, bueno, aquí simplemente aplicando una operación, saco factor común 1 sobre n y ya yo sé, o ya todos sabemos, que esto que tenemos acá arriba es simplemente una sumatoria. Entonces yo lo puedo escribir de una forma más compacta usando el respectivo símbolo de la notación sigma. Entonces nos queda 1 sobre n por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de a sub k. Esto es el promedio, ¿ok? Este es el promedio, pero repito, cuando nosotros tenemos una cantidad finita de numeritos para sacar promedio. Entonces ahora viene la pregunta, por ejemplo, ustedes saben que a lo largo del día, por ejemplo, si yo quiero calcular temperatura, o sea, podríamos preguntarnos, ¿cómo podríamos calcular el promedio de temperatura, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía? ¿Cómo podríamos calcular un promedio allí? Si en todo momento nosotros podemos estar hablando entonces del intervalo 6,12, ¿verdad? Y ya sabemos que en ese intervalo hay infinitos números, porque no solamente son, si yo pienso en el intervalo, por ejemplo, 6,12, imagínense que yo quiero calcular el promedio de temperatura en este intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo nosotros lo podemos representar en la recta, ¿verdad? De la siguiente forma. Aquí colocamos el 6 y aquí colocamos el 12. Pero ustedes saben que bueno, aquí yo puedo decir que está
el 9, ¿sí? Y coloco los números enteros. Por ejemplo, aquí está el 7, el 8, el 10, el 11 y el 12. Aquí están los números enteros, pero resulta que aquí, muy cerca del 6, hay un numerito. Aquí muy cerca hay otro numerito. Aquí hay muchos números. Es decir, todo esto, toda esta línea que ustedes ven acá, está repleta de números, ¿ok? Yo aquí solamente puedo observar, por ejemplo, números enteros, ¿verdad? Pero yo sé que en cada línea, en cada pedacito de línea, aquí yo sé que hay un número, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros aquí, como les digo, podemos observar estos que son números enteros, pero ¿qué hay de los números racionales, de los números irracionales que también pertenecen aquí o que también yo puedo encontrar aquí? Por ejemplo, yo aquí puedo encontrar el número 7, 0, 0, 0, muchos ceros y al final le coloco un 1. Ese es un número que está muy pegado de 1 y que el reloj no me lo va a mostrar. Pero sin embargo, en la realidad sí existe. Entonces, si yo quisiera calcular, como les digo, yo aquí calculé promedio para una cantidad finita de números. Pero ahora si yo pienso, ¿cómo calculamos nosotros la temperatura promedio que va a ocurrir o que está ocurriendo el día de hoy entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía? Si nosotros, aquí pues el termómetro, otra cosa importante es que el termómetro en todo este intervalo de tiempo, incluso hasta los numeritos que yo no puedo observar, que están aquí adentro, que no me marca el reloj, el termómetro sí me marca temperatura. ¿Okay? A pesar de que el reloj no me marque estos numeritos de tiempo, ¿verdad? Porque en los relojes normalmente los convencionales pues simplemente aparecen minutos y segundos, hasta ahí. Entonces, pero ahí hay más, ¿ok? Ahí hay más que medir que no me mide el reloj. Pero sin embargo, está transcurriendo un evento continuo. Es decir, repito, en ese momento donde el reloj no me puede, es imperceptible en cuanto al reloj, mirar el tiempo, el termómetro, sin embargo, en ese tiempo que el reloj no me marca, el termómetro sí me marca una temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que quiero o lo que quiero darles a entender con esto es que si yo me imagino lo que está ocurriendo ahorita con la temperatura, en cada instante de tiempo, la temperatura, el termómetro está marcando una temperatura. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer en ese caso que tengo tantísimos números para yo hacer un promedio? Porque estamos hablando de una temperatura promedio. Entonces, temperatura promedio yo tengo que tomar por ejemplo, de 6 a 12 tengo que tomar, o sea, tengo que estar prácticamente con el ojo en el termómetro y marcando muchísimos números, diríamos que casi que infinitos números. Y después, ¿cómo hacemos para dividir? ¿Sí? Porque el promedio es una suma entre la cantidad de números que yo estoy sumando. Entonces, aquí es cuando entra en juego lo que nosotros vamos a conocer como el valor promedio de una función, ¿ok? Ahí es donde entra en juego ese valor promedio, ¿sí? Ya esto de valor promedio de una función ya me va a permitir trabajar con eso tan complicado que yo les estoy explicando. Entonces, bueno, como les dije acá, bueno, vamos a imaginar que la temperatura en un intervalo de tiempo AB, ok, ahí ya vamos a colocarlo más general, esa temperatura viene marcada por una función de la forma y igual a f de x. Entonces, aquí vamos a utilizar las mismas ideas que usamos cuando calculamos la integral usando la sumatoria. Si yo hago una partición del intervalo AB en n partes iguales y imagínense que yo estoy haciendo la partición, aquí está el intervalo AB, aquí está el intervalo AB, y entonces ustedes saben que nosotros hicimos una partición de este intervalo, es decir, comenzamos a considerar números acá y ustedes saben calcular esos números mediante la formulita. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí yo estoy dividiendo el intervalo en muchos intervalos más, muchos subintervalos, en este caso n subintervalos.
Entonces, si yo en cada subintervalo, ¿verdad? Imaginemos que en cada subintervalo yo elijo de manera aleatoria, podemos decirlo así, yo elijo acá un numerito de este intervalo. Vamos a llamarlo xk estrella, ¿ok? Entonces, del primer intervalo yo elijo un x sub 1 estrella que va a estar aquí metido en este intervalo, en este intervalo, en este primer intervalo. De este segundo yo elijo un x2, elijo un x2 estrella que esté metido acá y así sucesivamente. Entonces, de cada intervalo yo lo que hago es agarrar un valorcito que lo vamos a llamar pues valor de prueba, ¿sí? Bien, ese es el que yo voy a llamar x sub k de cada subintervalo que tiene esta forma. Y entonces yo voy a utilizar esos valores, fíjese, hay que recordar o tener presente que nosotros dividimos este intervalo AB en n subintervalos, ¿ok? Hay n. Y ese n, recuerden que nosotros por allá tomamos un límite. Si yo tomo un límite a ese n, es decir, si yo tomo un límite cuando n tiende a infinito o cuando n va creciendo, estamos diciendo que n se está haciendo cada vez más grande. O sea, estamos aquí haciendo más divisiones de este intervalo. O sea, cada vez estamos considerando muchísimos subintervalos más y conforme o consideramos muchísimos intervalos más, pues en ese caso nosotros también vamos a considerar muchísimos valorcitos de estos que están acá, que son los valores de prueba. ¿Ok? Entonces, ese va a ser como la idea del promedio de función que vamos a hacer o que vamos a utilizar en este nuevo caso donde no es perceptible, como yo le explicaba anteriormente, con respecto a la visión del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a hacer el promedio de esos valores evaluados en la función. Yo como estoy hablando de valor promedio de una función, entonces yo voy a evaluar la función en cada uno de estos numeritos y voy a realizar un promedio. Entonces, observe que vamos a tener, bueno, aquí lo que les estaba explicando anteriormente, bueno, aquí nosotros vamos a obtener lo siguiente. Recuerden, yo tomé cada uno de estos estrellas, x sub k estrella, están en la división del intervalo. ¿En cuántas partes dividimos? En n partes, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántos tengo hasta los momentos? Solamente tengo n. Entonces yo, bueno, sumo esas funciones, esos valores que se obtienen al evaluar las funciones de los x sub k y divido para n, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que esto es, bueno, aquí cometí un error porque esto es 1 sobre n, ¿ok? También. ¿Sí? Esto que está arriba, pues ya sabemos que lo podemos escribir como una sumatoria, pero el n, entonces lo coloco acá. Creo que aquí yo lo puse más abajo, vamos a ver. Bueno, entonces, ahora bien, luego, bueno, aquí lo que se hizo fue, bueno, aquí recuerden que esto es 1 sobre n. Esto es 1 sobre n. Aquí hay un 1 sobre n. Ahora bien, pero, ¿quién es n? Recuerden que nosotros para hacer la división del intervalo usamos una fórmula. Recuerda la fórmula que es delta x es igual a b menos a sobre n, ¿ok? Y si yo despejo de acá a n, entonces nos va a quedar que n es igual a b menos a sobre n, perdón, sobre delta x, ¿ok? Y entonces, nosotros ya podemos reemplazar este n, yo realmente lo voy a reemplazar por esto que está acá, este despeje, entonces me queda b menos a sobre delta x. Bueno, entonces aquí me queda, yo sé que esto es 1 sobre n, esto es igual a 1 sobre n, pero ¿quién es n? Repito, n es b menos a sobre n, entonces me queda 1 sobre b menos a sobre n, es decir, esto. Aplicando propiedades de la división, yo sé que delta x sube y me queda b menos a, entonces me queda esta expresión. Entonces me está quedando delta x sobre b menos a por esta sumatoria, ¿ok? Por esta sumatoria.
Y bueno, aquí simplemente lo que hago es este delta X lo coloco, lo paso para la parte interna sin problema porque no tengo aquí K. Aquí no hay K, entonces lo paso para la parte interna. Entonces me está quedando 1 sobre B menos A que multiplica a la sumatoria de K igual 1 hasta N de F de XK estrella por delta K. Esto que está acá para ustedes en este momento es familiar. ¿Ok? Aquí yo estoy haciendo una representación de una suma de áreas de rectángulos, ¿sí? Recuerden la expresión f de x sub k. Aquí lo único que está cambiando esta estrella, pero cumple la misma función. Por un delta x. Esto es la longitud de cada subintervalo multiplicado por una cierta altura. Y entonces ya nosotros sabemos que si yo tomo el límite, ¿verdad? Si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito, entonces ahí hay que analizar que si yo estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito, aquí estoy indicando que este n tiende a infinito, que la cantidad de partes en la que yo estoy dividiendo el intervalo AB es una cantidad de partes bien grande. Y entonces, cuando yo tomo límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Por definición, eso coincide con lo que nosotros aprendimos la parte anterior, que era la integral definida. Como estamos trabajando en el intervalo AB, entonces observe lo siguiente. Me va a quedar entonces que tomamos el límite y justamente esta partecita que está acá, esto que está acá, el límite de toda esta expresión cuando n tiende a infinito coincide exactamente con la integral. ¿Ok? Entonces, aquí me queda 1 sobre b menos a por, y esto es la integral definida de f de x desde hasta b. Entonces, este numerito, si ustedes se dan cuenta cómo se obtuvo todo esto, pues yo dividí el intervalo AB, ¿verdad? En muchas partes. Y yo hice muchísimas divisiones. Y entonces, dentro de cada una de esas divisiones, yo tomé un XK. Tomé un XK, y yo fui haciendo este proceso de promedio. Pero aquí yo hice el promedio con n numeritos que es permitido. Pero ahora el nuevo paso que estamos haciendo es agregarle este límite. ¿Y qué significa este límite? Que yo aquí estoy considerando el hecho de que aquí hay infinitos numeritos, entonces estamos considerando realmente, bueno, implícitamente o por allá muy de manera abstracta, estamos considerando esos infinitos números para hacer el promedio, ¿ok? Y vemos que ese promedio nos está dando una integral definida. Entonces podemos hablar del valor promedio de una función, que es lo que estamos entonces en este caso haciendo. Y ese número que está allí, 1 sobre b menos a por la integral de hasta b de f de x por dx, es lo que nosotros llamamos valor promedio de f. Es una formulita y la forma de obtenerlo es como le expliqué. Entonces tenemos formalmente una definición, sea f una función que está definida sobre un intervalo AB. El valor por medio de f vamos a denotarlo por f sub pro y lo vamos a definir así. F sub pro, es decir, valor promedio de f, recuerden, siempre que aparezca f sub pro es el valor promedio de la función que estamos trabajando. Es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x por dx, ¿ok? Entonces, esta es la definición del valor promedio de una función. Si quiero calcular el valor promedio de una función, simplemente lo que tengo que hacer es calcular esta integral y multiplicarlo por este número, ¿ok? Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el valor promedio de la función f de x igual a 1 más x cuadrado en el intervalo menos 1, 2. Aquí tenemos que recordar que a está haciendo el papel de menos 1 y b está haciendo el papel de 2. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que usar aquí esta formulita con a y con b. Entonces, bueno, con a igual a menos 1 y b igual a 2, nosotros vamos a obtener que f pro o el valor promedio va a ser A. Por fórmula es 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de f de x por dx. Reemplazamos 1 sobre, ¿quién es B? B vale 2, menos. ¿Quién es A? A vale menos 1.
Y luego coloco la integral definida. ¿Desde dónde? Desde A hasta B. ¿Quién es A menos 1? ¿Quién es B? 2. Por 1 más x cuadrado por dx. Bien, entonces, bueno, aquí lo que yo tengo que hacer es integrar. Calculamos este valor, esto es menos por menos más, entonces sería 2 más 1, 3, un tercio. Y resuelvo esta integral. Esta integral es una integral definida, es una integral sencilla, entonces lo que hago es, la integral de x es, perdón, la integral de 1 es x y la integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. Evaluado desde menos 1 hasta 1. Sacamos la cuenta, ya esto es conocido por ustedes, reemplazo en 2, después menos, reemplazo en menos 1, saco la cuenta y aquí nos va a dar este resultado. Entonces aquí decimos que el valor promedio de la función f en el intervalo menos 1, 2 es igual a 2. ¿Ok? El valor promedio es 2. Nosotros más adelante, ya cuando pasemos la unidad número 3, que veamos la interpretación geométrica de la integral definida, vamos a explicar cuál es la interpretación geométrica de este valor promedio que tiene que ver con área. ¿Ok? La interpretación geométrica de este valor promedio de una función tiene que ver con área y les puedo adelantar algo. Si yo tengo, por ejemplo, una función, vamos a colocarla así, que esté por encima del eje X, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros en la próxima unidad vamos a ver que la integral definida representa el área bajo esta curva. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más detalle. Pero realmente lo que significa el valor promedio, y se lo voy a explicar con detalle en la próxima unidad, es lo siguiente. Realmente eso significa la obtención de un numerito, ¿verdad? De un numerito acá en el intervalo, este lo vamos a llamar C, ¿ok? De tal forma que cuando nosotros calculemos el área de este rectángulo que tiene altura f de C y base perdón, y la base es el intervalo AB, ¿ok? AB, entonces resulta ser que el área de todo este rectángulo coincide con el área bajo la curva de toda la función, es decir, el área de toda esta curva, ¿ok? Lo que está rayado o el área de todo lo que está rayado en fucsia coincide con el área del rectángulo azul. Esa es la interpretación geométrica. ¿Ok? Y es el teorema que vamos a ver a continuación, que es el teorema del valor medio. Aquí estamos hablando del valor por medio. Bueno, ya vamos a ver entonces más adelante el teorema del valor medio, que está muy relacionado con esto. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver con detalle cuando estemos viendo ya las aplicaciones de la integral definida. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Encuentra el valor promedio de la función f de x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, sobre el intervalo 0, 3. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues básicamente en todo esto que sigue lo que tenemos que hacer es calcular integrales, ¿ok? Entonces, saber que a es este valor, b es este valor y hago la operación 1 sobre b menos a, la integral de desde a hasta b, es decir, desde 0 hasta 3, de x al cuadrado por dx. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver la integral. Resolvemos la integral, ya somos expertos resolviendo integrales. Entonces, la resuelven y evalúan en los extremos, ¿ok? Coloco 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 3 me da 3 y en 0, pues esto me da 0. Por eso me está quedando que el valor promedio de esta función es igual a 3. Entonces, ya ahora nosotros sí podemos hablar de valor promedio de funciones, no solamente cuando yo tengo una cantidad finita de numeritos para calcular promedio, sino podemos hablar promedio de la temperatura. Si una función, por ejemplo, está modelando la temperatura en una cierta zona, entonces con esta fórmula yo puedo calcular el valor promedio de la temperatura en un intervalo de tiempo.
simplemente usando esta fórmula, ¿ok? No hay necesidad de elegir, yo aplico esta fórmula, y no hay necesidad de que usted elija un numerito en el intervalo y comience a hacer esa cuenta, no. Directamente nosotros aplicamos esta fórmula, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos con lo que es el teorema del valor medio. Entonces, observe que nosotros acabamos de verificar o de trabajar con el valor promedio de una función. Entonces, vimos que el valor promedio me da como resultado un cierto número. Ahora la pregunta es, ¿será posible conseguir un X en el dominio de tal forma que F evaluado en ese X me dé como resultado el valor promedio? O vamos a llamarlo C. En otras palabras, recuerden que esto que está acá, esto que está del lado derecho, corresponde al valor promedio. Simplemente es una fórmula. Ahora lo que yo quiero o lo que queremos preguntarnos es, ¿será posible conseguir este C, un C, en este caso, que yo lo pueda encontrar en el intervalo A, B, abierto, es decir, distinto de A y distinto de B, de tal forma que F evaluado en ese C me dé como resultado ese valor promedio? Y entonces, la respuesta es sí, eso va a ser posible cuando la función sea continua en el intervalo AB. Es decir, que yo puedo conseguir un valor C de tal forma que me dé este resultado y es justamente la interpretación geométrica que yo les había dado hace un momento. Entonces, eso es lo que vamos a enunciar ahorita. El teorema del valor medio ahora me va a decir cuál es este C. ¿Cómo hago para localizar este C? O mejor dicho, me garantiza la existencia de que sí se puede encontrar. O sea, aquí hemos visto dos conceptos. Un primer concepto fue esta parte que es lo que nosotros llamamos valor promedio. Lo que vamos a hacer en este momento es ahora el teorema del valor medio, que me va a indicar lo siguiente, me va a indicar cómo nosotros podemos conseguir este valor C para que sea igual al valor promedio de la función f, ¿ok? Entonces, el teorema dice lo siguiente, si f es una función continua que está definida sobre el intervalo AB, entonces es posible encontrar ese C de tal forma que f de C sea igual al valor promedio de f. Es decir, este teorema del valor promedio me permite encontrar el C que yo necesito para tener esta igualdad. Esto podría ser una pregunta de un test. Podría preguntar qué nos permite o para qué es importante el teorema del valor medio para integrales, o cuál es la importancia del teorema del valor medio para integrales. Esto podría ser una pregunta de un test, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que nos permite es encontrar este C o garantizar la existencia, porque para encontrarlo tenemos que hacer un cálculo. Pero el teorema del valor medio me dice condiciones, si la función es continua, es decir, si no tiene interrupciones en un intervalo, sí se puede conseguir ese C, de tal forma que f de C sea exactamente el valor promedio de la función. Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Es posible que yo pueda encontrar C de tal forma que f de C sea valor promedio, que ya sabemos que es esta fórmula. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, encuentre un valor C sobre el intervalo menos 1, 1, de tal forma que el valor promedio, f sub pro, de la función sea igual a f de C. Ahora, aquí vamos a aplicar tanto el valor promedio de una función como el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero debemos saber o verificar que la función es continua sobre todo el intervalo menos 1, 1. Entonces, aquí estamos en presencia de un polinomio. Los polinomios son siempre funciones continuas. Quiere decir que no tiene interrupciones en ninguna parte. En particular, en el intervalo menos 1, 1, esa función no tiene ningún problema, es continua. Entonces, el teorema del valor medio me dice que existe ese C en el intervalo abierto menos 1, 1, de tal forma que se cumple que f de C es igual a f sub pro, es decir,
F evaluada en C es igual al valor promedio de la función. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo me dicen encuentre un valor de C, es decir, el teorema del valor medio me dice que existe, pero ahora el ejemplo me dice cuál es. Dígame cuál es, muéstrelo y dígame, este es el valor de C. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Repito, el teorema del valor medio me permitió decirle, sí, sí existe, ya sé que existe. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es, entonces, voy a probar cuál es ese valor promedio. Sí, cuál es ese valor de C. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Lo primero que yo voy a hacer es f de C igual a f de pro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? F de C es igual, f de C es igual a C cuadrado más 2C. ¿Sí? Evaluando en la función C cuadrado más 2C igual 1 sobre 1 menos 1, ¿verdad? Porque es esto que tengo acá, evaluado entre menos 1 y 1, que es la fórmula. Y entonces aquí comenzamos a sacar las cuentas, ¿verdad? Resuelvo la integral, resuelvo acá, y luego aquí evalúo y vamos a obtener esta expresión. Entonces fíjense que aquí resolvemos el valor de C, lo vamos a resolver a partir de una ecuación de segundo grado, y observo que un resultado para C es este, otro resultado para C es este. ¿Cuál me sirve? Pues como estoy trabajando en el intervalo menos 1, 1, resulta que me sirve este. Este no me sirve. Bien, vamos entonces a ver otros ejercicios, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a desconectarnos 10 minutos y volvemos entonces para continuar con otra jornada completa, ¿ok? En 10 minutos nos volvemos a conectar.